Bueno, buenos días otra vez. Empezamos. Por favor, me indican si es que se ve la pantalla, por favor. Sí, se ve, doctor. Correcto. Entonces ahora empezamos a grabar. John, por favor, bueno, ojalá que se vuelva a unir John, que estaba causando el problema de la grabación. Bueno, comencemos. Bueno, ya vamos a ver la última parte de la ingeniería genética, que básicamente son las aplicaciones, las potencialidades, las nuevas oportunidades y todas las cosas que, digamos, han ido mejorando en los procesos de biotecnología a través de los años, producto de un adecuado uso de la ingeniería genética. En ese sentido, la ingeniería genética va a influir en la producción de proteínas que a su vez van a ser productos. Y lo va a hacer a través de dos tipos de estrategias, ¿no? La primera es una bastante redundante, que es produciendo el producto independientemente del rendimiento del mismo. Aquí lo que se quiere producir es el objetivo final de la producción recombinante y bueno, debido a que, como les iba mencionando muchas veces, la productividad o el rendimiento de la producción recombinante es muy baja. Entonces, muchas veces dependiendo también de la característica, del tamaño del producto o de la naturaleza del producto, puede ser de que la productividad sea muy baja. Y en esos casos, digamos, el precio puede incrementar en el mercado, pero aún es muy importante tenerlo y a no tenerlo, pues entonces suben de precio. Entonces es más común en productos complejos, por ejemplo, en la producción de anticuerpos, en la producción de vacunas, en la producción de factores de crecimiento, que, bueno, como pueden ver, casi todos son proteínas que necesitan regulaciones post-traduccionales, entonces de por sí los sistemas, por ejemplo, que se tienen que utilizar ya no van a ser las de E. coli, por ejemplo, entonces eso de por sí incrementa los precios. Y bueno, o sea, obtener un producto completamente activo o completamente funcional es bastante complicado. Entonces, de por sí va a subir el precio, pero el producto igual va a ser de interés comercial bueno, las naturalezas que ustedes pueden observar en la pantalla. Y el segundo método, bueno, es introduciendo variantes a nivel genético para el mejoramiento o rendimiento de un producto. En estos casos, a diferencia del primero, aquí lo que se busca es mejorar un cierto producto, ya sea de manera indirecta o ya sea de forma directa. Por ejemplo, digamos, aquí entra el dilema de los transgénicos, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un cultivo de maíz, por ejemplo, y este cultivo de maíz está siendo fuertemente afectado por una plaga de hongos o una plaga de mosquitos, por ejemplo.
Entonces, una de las estrategias que se utiliza comúnmente acá es echarle cuanto plaguicida esté viable en el mercado. Y bueno, o sea, ustedes saben que los plaguicidas en un principio van a funcionar y va a parecer de que está controlando, digamos, las pestes, los contaminantes que pueda tener nuestro producto de interés. Pero conforme va pasando el tiempo por procesos de evolución normal, entonces también los propios insectos y hongos van a empezar a desarrollar resistencias, entonces lo que se hace es incrementar la concentración de plaguicidas, meter nuevos, o sea, hacer casi todo un cóctel de contaminantes que a la larga no solamente van a arruinar los suelos, sino también van a arruinar las aguas circundantes. Y bueno, las aguas muchas veces que se utiliza para el riego, también se utiliza para nuestros propios consumos y nuestros propios usos. Entonces, una manera, por ejemplo, de mejorar la resistencia a eh, eh, a estas plagas, estas pestes, es introduciendo genes eh, por ejemplo, de toxicidad para ciertos grupos de hongos, ¿no? Entonces, de esa manera, la ingeniería genética está influenciando indirectamente, ¿no? No está produciendo, digamos, el producto final, que en este caso sería el maíz, sino lo que está haciendo es introduciendo genes para que este maíz no sea tan perjudicado por hongos o por algún tipo de gusano, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, aquí sí interesa no solamente mejorar volúmenes o cantidad en términos de productos, sino también muchas veces mejorar las condiciones del producto de manera indirecta. Entonces, por ejemplo, uno de los más comunes ejemplos para la producción de insulina. Aquí, como pueden ver, en este trabajo del 2011 se comparó distintos organismos productores de proteínas recombinantes basados en la producción de la insulina humana, ¿no? Y bueno, sus diferentes formas de recolección y sus diferentes formas de producción. Por ejemplo, Bacillus subtilis armaron, digamos, la genética de este organismo y su proteína de interés y sus plásmidos y todo, de tal manera de que la proteína sea secretada al exterior de la célula y sea recuperada del sobrenadante. En el caso, por ejemplo, de coli, midieron la insulina que pueda ser almacenada en el citoplasma como también secretada. Y bueno, para en el caso de los honguitos como la levadura y como la Pichia pastoris, bueno, solamente vieron la posibilidad de secretar esta insulina al medio de cultivo y recogerla desde ahí. Entonces, como pueden ver, diferentes estrategias van a tener diferentes tipos de productividad. Entonces, por ejemplo, en Bacillus subtilis secretado vas a obtener 1000 miligramos, o sea, 1 gramo por litro por hora. O sea, imagínense que vas a obtener 24 gramos por día de insulina secretada en el medio de cultivo. En el caso de E. coli, aumenta un poquito más la productividad. En el caso de la E. coli secretada, disminuye bastante, solamente 4 miligramos por litro por hora. Y el que mejor produce en estos casos es el Pichia pastoris, 17, eh, no, perdón, igual produce bastante poco, solamente es 17 miligramos. Entonces, como pueden ver, acá la que más importa es E. coli que se almacena en el citoplasma, ¿no? De tal manera que aquí no importa tanto el tipo de transformante que utilice, sino lo que importa es la productividad del producto. Y bueno, como pueden ver, diferentes organismos te van a dar diferentes productividades. Eh, Uno de los ejemplos también desde el segundo punto de vista, que es mejorando las variantes a nivel genético, es producir, por ejemplo, enzimas en las que van a deshacerse de los dominios que, digamos, no son eh, de amplia importancia para la actividad que van a catalizar.
O sea, lo importante de una enzima es el sitio activo, el centro catalítico, el que te va a romper un enlace o el que te lo va a unir, el que te lo va a sintetizar. Entonces, habíamos visto un ejemplo en la primera clase de una proteína de multidominios, ¿no? Que tenía dos dominios de unión a carbohidratos, que tenía el sitio activo y que tenía otros dos dominios de estabilización de la estructura proteínica como tal. Y aquí, por ejemplo, tenemos una silanasa, que es la que va a romper polímeros basados en silosa en unidades más pequeñas. Y esta tiene, si no me equivoco, son cuatro dominios, ¿no? Dos de unión al sustrato, más un dominio catalítico, que está denominado acá con las letras CM, que es el módulo de la actividad, y tiene un dominio extra más, que es un poco de estabilización de las estructuras cuando están plegadas en manera conjunta. Entonces, lo que se hizo aquí básicamente es separar el dominio catalítico. Eso quiere decir solamente guardar la parte de la enzima que está encargada de la producción o de la actividad en específico. El resto de las unidades ya no nos interesan, por decirlo así. Y ver si realmente solamente manejando el dominio catalítico, la actividad de esta enzima iba a mejorar con respecto a la nativa, a la wild type. Y como pueden ver, efectivamente, en presencia, digamos, del buffer fosfato únicamente, aquí tenemos la actividad de la enzima wild type, que es, digamos, de 6 unidades por nanomol. Y cuando solamente manejamos el dominio catalítico, efectivamente, el, la cantidad de actividad ha mejorado casi en un 20%. Entonces, efectivamente, en este caso, digamos, se ha tenido suerte en este trabajo porque efectivamente solamente aislando el módulo catalítico se ha mejorado la eficacia de la enzima con respecto a un sustrato. A diferencia, por ejemplo, de manejar la enzima como tal. Ahora, estos son casos que son bastante extraños o que necesitan demasiada investigación, porque generalmente, digamos, cuando uno intenta mejorar las producciones enzimáticas, tiene que generar muchos clones y tiene que escanearlos, por decirlo así, o testearlos uno por uno. Y bueno, muchas veces lo que ocurre es que la mayoría de los clones o la mayoría de los mejoramientos, entre comillas, que ustedes hacen o que van a hacer, en vez de resultar en mejoramiento de producto, más bien lo empeoran. Entonces hay que buscar otras estrategias para mejoramiento de la producción de lo que ustedes quieran producir. Entonces es un proceso largo, pero es un proceso bastante bonito. Entonces, en las proteínas recombinantes que van a resultar de la expresión de un gen de interés, eso quiere decir cuando la proteína va a ser la importante y no tanto así el rasgo fenotípico que se va a modificar a través de la ingeniería genética, se va a basar para la producción de proteínas terapéuticas, anticuerpos, vacunas, factores de crecimiento. Son enzimas de aplicaciones técnicas, por ejemplo, endonucleasas, proteasas, generalmente enzimas que ustedes van a seguir utilizando en investigación como controles negativos o como, eh, digamos, para elaborar curvas patrones y todas esas cosas, y también como agentes de investigación, ¿no? Por ejemplo, producción para detección de proteínas y purificación. Por ejemplo, para las placas ELISA, para el método de detección del SIDA, nosotros utilizamos el método sándwich o el método de antígeno anticuerpo y bueno, pues entonces para la producción escalar de esos anticuerpos, para las pruebas clínicas, por ejemplo, la tecnología recombinante es una de las respuestas para acelerar el proceso, reducir costos y que sea de alta disponibilidad para los tratamientos de las diversas enfermedades.
Ahora, ¿realmente es viable económicamente la ingeniería genética? Porque al final de cuentas ese es la gran interrogante de cualquier área que se estudia, ¿no? Si realmente va a ser viable y si una persona, por ejemplo, un investigador, pretenda vivir, digamos, solamente de aquello que produce o que genera a través de la ingeniería genética, ver si va a poder sobrevivir con eso. Y bueno, como pueden ver que hasta 2017 todas las proteínas recombinantes generaron un total de 1.654 billones de dólares. O sea, básicamente es una empresa muy prometedora, pero que cuesta llegar a establecer, digamos, una empresa, una compañía viable porque por todas las dificultades técnicas que conlleva a veces la producción recombinante, no solamente de proteínas, sino también de los propios transgénicos. Y para el próximo año, por ejemplo, se estima de que esa cifra casi se duplique. Y bueno, como este dato, por ejemplo, yo lo obtuve en particular de un paper de 2018. La imagen es del 2013. Ahora imagínense que con esto que pasó con la pandemia del coronavirus, en donde el boom de las vacunas ha despertado y que todavía las patentes están activas, imagínense la cantidad de dinero que esas empresas que fabrican las proteínas, que están fabricando las vacunas, están generando. Entonces yo creo que esta proyección está quedando bastante pequeña. Yo creo que la cantidad de dinero que se va a generar el próximo año, producto de la comercialización de proteínas recombinantes en forma de vacunas, por ejemplo, va a duplicarse o por lo menos incrementar considerablemente. Y aquí, por ejemplo, en la figura vemos cómo conforme han ido desarrollándose también las diferentes formas de producir proteínas, también la comercialización de las mismas ha ido aumentando, ¿no? Entonces, para 2001 se generaba poca cantidad de dinero producto del consumo de productos producidos por ingeniería genética y hasta 2017 casi se ha cuatriplicado la cantidad de dinero que se invierte o que se gasta, entre comillas, en ingeniería genética. Y aquí también podemos ver que es, bueno, acorde a este paper, dónde o cuáles son los productos principales de comercialización en términos porcentuales de proteínas producidas por tecnología recombinante. Como pueden ver, la que más genera son los anticuerpos monoclonales, que muchas veces son la base para muchas detecciones clínicas, que son lo que les mencionaba antes. También tenemos la eritropoyetina, con un 9%, casi 10%. Tenemos la proteína de crecimiento humano aquí en celeste, que es bastante baja, que básicamente es, digamos, reemplazantes de personas que necesitan crecer, eh, porque no generan esta proteína por ellos mismos. Por ejemplo, un caso concreto es el futbolista Lionel Messi. Tenemos la proteína folículo estimulante, que en este caso es el 9%, no, es esta del 1,3%. Básicamente, digamos, el mercado va a ser para los varones, que somos los únicos que podemos quedarnos calvos. Tenemos, por ejemplo, los factores granulocíticos estimulantes de colonias, que básicamente son otro nombre para decir células madre, que ahorita están en su boom de investigación por las propiedades curativas o incluso por las propiedades que ustedes puedan manejar para que puedan promover de que su hijo tenga ojos celestes o sea de cabello castaño, o sea de cabello rubio. Entonces, todos estos tipos de proteínas están siendo comercializadas de algún tipo. Tenemos la industria de la insulina, que básicamente es casi el 17% de todas las proteínas que se producen y que generan mayor cantidad de ingresos. Si se acuerdan de un ejemplo que les daba el primer día, que antes se necesitaba matar 9.055 cerdos para obtener una tonelada de insulina, bueno, pues ahora eh, los cerditos solamente sirven para chicharrón
y ya no tanto para la producción de insulina. Entonces, como pueden ver, las proteínas que más generan dinero son aquellas que se utilizan en tratamientos clínicos y que van a ser, por decirlo así, estimulantes de alguna deficiencia en cuanto a funciones corporales. Ahora, también desde otro punto de vista, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos para que una proteína o para que un producto pueda ser considerado viable comercialmente. La primera es la alta calidad del producto en términos de pureza y cuánto va a costar eso. Porque una cosa, digamos, es producir tu proteína que va a estar, digamos, en el medio de cultivo, que va a estar, digamos, con el resto de las E. coli que ustedes han destruido para poder aislar su gen de interés, su proteína de interés. Y otra completamente diferente es si la vas a poder utilizar tal cual la has extraído o realmente requiere de alta pureza, ¿no? Y cuando ustedes ya la han purificado con los métodos de purificación que hemos visto el martes, muchas veces ustedes tienen que deshacerse de las etiquetas de purificación y eso es un costo extra. En ese sentido, digamos, cada paso en la producción de esta proteína es un gasto más que va a influir también en el costo del producto final. Dependiendo del tipo de proteína y dependiendo también de qué tan compleja es, también se espera altos rendimientos. Por ejemplo, en el caso de la producción de proteínas monoclonales o de anticuerpos monoclonales, ahorita la tendencia es a la baja de precios. ¿Por qué? Porque, digamos, está tan bien ya desarrollado y automatizado el proceso de producción de este tipo de proteínas que digamos, las compañías ahora se están peleando por ofrecer productos más económicos con la misma calidad. Entonces, en ese sentido, una manera de competir comercialmente es incrementando también los rendimientos. Ahora, esto, digamos, siempre va a ser un aspecto que va a ser deseado para cualquier cosa, ¿no? Obtener mayor productividad por el menor esfuerzo, por decirlo así. Y muchas veces esto en procesos ya establecidos se puede hacer, pero en otros casos todavía sigue siendo limitante y lo que importa es tener el producto independientemente del precio. Entonces, con eso ya he descrito este tercer punto, que es básicamente reducir todos los costos de producción, desde que ustedes ingresan el plásmido dentro del hospedero hasta la purificación de su producto final. Y obviamente cumplir las regulaciones locales e internacionales, estándares de calidad y todo lo que conlleva el uso y manipulación de organismos genéticamente modificados. Y eso va a variar de país en país y obviamente eso también va a generar bastantes limitantes, no solamente en la comercialización, sino también incluso en la investigación. De hecho, en nuestro país, por ejemplo, no sé si han escuchado, la anterior semana se eliminó un decreto supremo que, digamos, flexibilizaba un poco más el uso de organismos genéticamente modificados y que ahora básicamente volvemos a la hoja cero de decir de que cualquier organismo genéticamente modificado necesita altas regulaciones o está directamente prohibido su uso dentro de nuestro territorio. Entonces, básicamente, hacer ingeniería genética en Bolivia va a costar un poquito más de tiempo, no solamente por cuestiones monetarias en términos de producción, sino también por las propias regulaciones que se brindan. Entonces, lo que también nosotros tenemos que hacer como investigadores es promover el buen uso y educar a todas las personas que conversan con nosotros de que cualquier herramienta que ustedes tengan, si es utilizada para cosas buenas, va a favorecer y si es utilizado para cuestiones malas, va a perjudicar. Y en la ingeniería genética y los organismos genéticamente modificados es exactamente lo mismo. Si ustedes utilizan cosas para cosas positivas, entonces, por ejemplo, van a tener producción de vacunas, van a tener producción de proteínas, producción de anticuerpos, producción de otro tipo de terapias, por ejemplo, específicas de ingeniería genética,
y no solamente enfocarnos en el glifosato o en un transgénico que va a ser efectivamente dañino para el ambiente, pero que no todos los organismos genéticamente modificados hacen o realizan eso, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, les muestro un pequeño, una pequeña experiencia que se hizo en 2019 de calcular cuánto cuesta producir un anticuerpo humano M12, que aquí lo han producido en plantas transgénicas de tabaco que han sido inyectadas, ¿no? ¿Se acuerdan de ese tipo de transformación? Entonces, aquí se evalúa cuánto costaría este anticuerpo, eh, un gramo, por ejemplo, cuánto costaría tomando en cuenta todo el proceso de producción y de purificación, que eso es el downstream processing, es como después de que ustedes han recolectado la proteína, purificarla, ponerla a punto, que que cumpla todas las normativas locales o internacionales de pureza y de viabilidad de producto. Entonces, por ejemplo, todo el cultivo, toda la producción de esta proteína duró 10 semanas, casi 2 meses. El costo total invertido, o sea, desde el crecimiento de las plantas, el invernadero, el agua para regarlas, el elaborar los clones, el introducir el agrobacterium dentro de la planta, esperar a que la planta empiece a producir, por ejemplo, en el caso de inducción de plantas, inducirlas con etanol o con otro tipo de inductor y ver la posterior purificación, el empaque y las condiciones, por ejemplo, de almacenamiento ha costado 87.550 euros. Entonces, básicamente, cuando la proteína salió de la planta, por ejemplo, más o menos pudieron producir algo así como 0,5 miligramos por gramo de biomasa fresca. O sea, básicamente, digamos, una hoja llega a pesar casi un cuarto de gramo, por decirlo así, ¿no? Entonces, por 4 hojas eh, que tienen la proteína de interés, ustedes están sacando medio miligramo de la proteína de interés en estado no puro, ¿no ve? Y bueno, con toda esta plantación, que imagínense cuántos kilogramos de hojas serán, de toda esta plantación, lo que han obtenido al final son 77 gramos, básicamente 88% de recuperación. Entonces, básicamente, imagínense de lo que se esperaría es que toda la producción te produzca eh, la cantidad que estás buscando de tu producto. Pero aquí solamente han recuperado 88%. 12% se ha perdido en algunos de los procesos de producción de este anticuerpo. Ahora fíjense, de este total costo, que sería el 100% que ha costado toda la producción del anticuerpo, el 84% se ha ido en procesos de purificación, de almacenamiento y de optimización del producto para su comercialización. O sea, imagínense que para comercializar un producto de ingeniería genética, la mayor parte se va en la purificación más que en la producción per se. Y por esa razón, el costo de gramo de un anticuerpo humano es de casi 1.200 euros. Ese es el costo que, digamos, va a permitir tener un poco de ganancia y a la vez que mínimamente va a cubrir todo el costo de producción. Entonces, acá, por ejemplo, ya en esta torta ya se va
cambiando un poco la figura, porque si bien aquí están diciendo 84% de costes, si nosotros incluimos, por ejemplo, a la persona que va a realizar todo el proceso de purificación y todas esas cosas, entonces los consumibles bajan al 62%, pero el 22% va a servir para pagar a tu personal que está trabajando en todo el proceso de producción de ingeniería genética. Entonces, a veces escuchamos en las noticias que dicen, ¿no? ¿Por qué estas cosas son extremadamente caras? ¿Que por qué no pueden ser gratis o de fácil acceso? Es porque también son complejas de producir y no son tan baratas, y no es porque muchas veces a las compañías les dé la gana de subir el precio, sino que de por sí es complicado de producir y bueno, se justifica en cierta medida el precio de las situaciones que tenemos que comprar. Ahora imagínense algo que es mucho más eh, necesario, por ejemplo, a veces reduce la concentración final y el precio incrementa. Entonces, desde el punto de vista empresarial, si ustedes quieren abrir una compañía y su producto de interés va a ser muy requerido, entonces ahí ustedes tienen la flexibilidad de incrementar el precio un poquito más, incluso por vender miligramos de un producto. Entonces, el potencial económico de la ingeniería genética está ahí, pero hay que hacer pues estudios más multidisciplinarios para realmente ver la viabilidad específica de cada uno de los productos. Ahora voy a pasar bastante rápido todas estas figuras. Ustedes cuando reciban las presentaciones las van a tener en sus PDFs, entonces ahí van a poder leer todas las proteínas que son producidas por ingeniería genética. Y bueno, obviamente estos son pequeños ejemplos porque cada tipo de organismo tratante va a producir cierta cantidad de proteínas de interés. Por ejemplo, aquí estamos viendo a la Cluiberomyces lactis, que es otro tipo de honguito que va a producir a través de sus mecanismos diferentes proteínas o diferentes anticuerpos. Aquí tenemos enzimas y diferentes tipos de proteínas modificadas para diferentes funciones y qué autores o qué institutos de investigación las han producido. De igual manera, la cantidad de antígenos que han sido producidos por vectores virales, en este caso, eh, transfectando obviamente, por ejemplo, células animales para la producción de las proteínas. Entonces, tienen muchos tipos de ejemplos de antígenos que han sido producidos y qué vectores se han ido utilizando, ¿no? Y bueno, todas las referencias que pueden ver que ya se producen desde incluso 1994. Y aquí abajo pueden ver qué tipo de vector ha sido utilizado. Fármacos también han sido producidos o están siendo producidos por ingeniería genética. Por ejemplo, esta tabla yo la he encontrado en un paper del 2003 y miren que para ser casi 18 años atrás, ya muchos de los medicamentos ya han sido producidos a través de la ingeniería genética y a través de organismos genéticamente modificados. Y obviamente aquí estamos utilizando a las plantas como organismos transformantes. Entonces, por ejemplo, las inmunoglobulinas, algunas ciertas específicas, o por ejemplo los esqueletos, ya eran producidos hace 18 años en plantas, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, un poco la ironía de las personas que están en contra de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Para plantas es la peor desgracia que pueda existir, pero cuando producimos alguna medicina o algo que beneficia a las personas, bueno, los organismos genéticamente modificados, ya en este caso está bien. Entonces hay que cambiar eh, esas formas de pensar tan cerradas y decir, no todo,
lo que ocurre dentro de un cierto campo es malo, ni tampoco todo lo que se produce dentro de un mismo campo es bueno, pero tenemos que aprender a discernir entre, entre ambas cosas. Otro tipo de fármacos producidos también por ingeniería genética, pero esta vez utilizando microalgas, ¿no? Que ya lo hemos visto como es su forma de transformación. Y aquí vemos el grado de expresión que se ha logrado, ¿no? 3%, 7%, 7% y todo lo demás. O sea, cómo digamos, cuánto va a ser a partir de esto la producción final de los fármacos que estamos produciendo. Y bueno, ahora que está de moda esto de las vacunas, también estos son ejemplos de subunidades de vacunas producidas en Pichia pastoris, ¿no? Entonces, aquí están los plásmidos que se han utilizado, las enfermedades para las cuales se ha producido estas subunidades de las vacunas, las cepas de Pichia pastoris que han sido utilizadas y bueno, entonces las subunidades que han sido investigadas para combatir contra contra estas enfermedades, ¿no? Produciendo a través de Pichia pastoris. Aquí tengo que hacer una aclaración más que aquí, digamos, dentro del curso les hemos o les he mostrado, les he proporcionado, digamos, las formas de producción de proteínas recombinantes en organismos modelos o que han sido ampliamente estudiados. Ahora ustedes, por ejemplo, si se ponen a ojear y se ponen curiosos para investigar otros modelos de transformación, van a ver que hay infinidad, de que están produciendo, por ejemplo, proteínas recombinantes en parásitos, están produciendo proteínas recombinantes en hongos filamentosos, ya no solamente en hongos unicelulares, en diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, el paper que les voy a enviar hoy produce las proteínas de interés en una bacteria que se denomina Lactococcus lactis, entonces completamente diferente al sistema de Escherichia coli. Se está produciendo incluso con el virus del SIDA, lo están tratando de utilizar como vector para producción de proteínas recombinantes. Han visto en el paper de pseudovirus que incluso lo que se está pretendiendo ahora es aprovechar el grado de infectividad que, por ejemplo, tiene el coronavirus para producir otro tipo de proteínas. Entonces, van a leer una infinidad de organismos hospederos, no solamente aquellos que han visto, pero que básicamente en las formas generales en las que se realizan las transformaciones, los screenings y las purificaciones son similares a los que les he presentado a lo largo de este capítulo. Y ahora vamos con ciertas aplicaciones de la ingeniería genética ya a nivel medicinal. Y una de ellas es la terapia génica, que es un método por el cual el gen de interés que es insertado en un vector va a tener el objetivo de reparar un daño del DNA o por lo menos eh, evitar a través de una corrección genética de que esto desencadene en un problema mayor. Entonces, básicamente en la terapia génica se basa en dos estrategias. Una que es la complementación génica, que quiere decir que muchas veces hay diferentes enfermedades que están relacionadas a la ausencia de expresión de un gen. Y bueno, una de estas estrategias es, digamos, a través de ingeniería genética, insertar el gen faltante de alguna manera, de tal manera de que esa anomalía llegue a ser solucionada. Y la segunda es la edición genética, que básicamente es corregir un gen que está causando una enfermedad. Entonces, básicamente, la edición génica sirve con el objetivo de, por ejemplo, mitigar los problemas que genera el cáncer. Entonces, las características que se utilizan para elaborar estas terapias genéticas es que se utilizan vectores virales, no tanto vectores plasmídicos. ¿Cuál es la razón de utilizar vectores virales? Que tienen esa capacidad de reconocer receptores de membrana específicos
y entonces no hay el riesgo de que, digamos, tu vector se aloje en cualquier parte del cuerpo, sino pueden ir directamente al punto en el que la anomalía se está generando o en el lugar donde la anomalía tiene que ser corregida. Entonces, básicamente, la idea es que el virus trabaje como funciona un virus, infectando al cuerpo de receptor y que a través de esto se repara el daño para que no se expanda. Y básicamente la metodología general se resume en esta figura y es lo que básicamente ya hemos visto a lo largo de todos estos días, ¿no? Primero, sintetizas el ADN terapéutico, o sea, el DNA que va a codificar un gen o que va a interrumpir un gen, por ejemplo. Lo vas a empaquetar dentro de un virus y como ya les mencionaba, dependiendo del lugar donde vaya a actuar, se va a utilizar diferentes vectores virales. No es lo mismo un virus que va a infectar una célula hepática a un virus que vaya a infectar, por ejemplo, una célula renal o una célula neuronal. Entonces, la elección en este caso del vector de infección va a ser muy importante. Luego el virus va a ser, por ejemplo, inyectado dentro del paciente en este caso, y el virus está simplemente codificado para actuar en la célula hospedera específica y ahí va a liberar el DNA que ustedes están interesados en añadir para complementar alguna función genética o para delecionar alguna función genética que digamos está causando algún tipo de anomalía. Entonces, todos estos procesos son hechos en laboratorio y los ensayos se realizan en personas voluntarias porque todavía en muchos casos la terapia génica sigue siendo eh, una terapia o un proceso curativo que está en fase de investigación constante, ¿no? Y bueno, teóricamente, una vez que la inserción del gen se ha hecho, no existe riesgo de replicación del virus. ¿Por qué? Porque esos marcadores genéticos que van a promover la replicación del virus o ciclos líticos o ciclos isogénicos han sido previamente delecionados. Entonces es directamente específico para los fines concernientes. Ahora, para utilizar este tipo de vectores, lo que se busca son virus animales, ¿no? Que ya han sido utilizados ya en células humanas cancerosas desde los años 60. Obviamente de una manera más rústica, no tan tecnológica como se podría hacer ahora. Ahora, ¿por qué se utilizan los virus animales para las terapias génicas? Bueno, porque los virus que se van a utilizar no van a ser patógenos para humanos, pero sí van a permitir la identificación más sencilla de tipos celulares específicos. Ustedes saben que nosotros a nivel genómico tenemos, por ejemplo, más similitud con un ratón que, por ejemplo, con un chimpancé. Entonces, el encontrar un virus que, por ejemplo, infecte al ratón, pero para nosotros no sea patógeno, entonces ya es un potencial vector que pueda servir para la terapia génica. Entonces, estos virus también son específicos para células cancerosas porque puedes colocarles también receptores de membrana que van a ser específicos en células cancerosas. El riesgo de infección viral es completamente mínimo, pero a su vez puede ser latente. Entonces, como les digo, todavía esto está todavía en fase de mucha investigación, todavía hay algunos problemillas, pero para cierto tipo de enfermedades está prometedora la cosa. Entonces, como les mencionaba aquí en la primera parte, ya había virus que ya se estaban utilizando en el siglo pasado, como el virus del herpes, el arenovirus, que ahorita también está circundando, por ejemplo, en La Paz, y otros virus agrícolas no patógenos a humanos. Y básicamente también la modificación genética de las estructuras virales, por ejemplo, del coronavirus o del SIDA,
también están buscando ser utilizadas. Por ejemplo, si nosotros queremos corregir algún problema en los glóbulos blancos, podríamos utilizar tranquilamente, digamos, el vector que codifica la cápside del virus del SIDA, porque sabemos de que esa es específica para los glóbulos blancos, no ataca a otro tipo celular. Entonces, como pueden ver, hay diferentes patógenos que, si bien son causantes de miles de muertes al año, también resultan ser una oportunidad para otro tipo de curaciones u otro tipo de tratamientos. Y actualmente los vectores más utilizados o más desarrollados son el adenovirus. Nuevamente vuelvo a traer, el adenovirus está sirviendo de vector para casi la mayoría de las vacunas que se están produciendo. También el paramyxovirus, la picorna o el poxivirus. Ahora pasando a otro tipo de investigaciones o de aplicaciones que van a ser relacionadas con la ingeniería genética, tenemos la bioinformática, que el primer artículo científico básicamente menciona las generalidades de la bioinformática, entonces no es necesario que les repita el concepto. Y lo que básicamente ahorita se está desarrollando en conceptos de ingeniería genética son herramientas de edición a escala genómica. Antes, por ejemplo, para ver la vía metabólica, por ejemplo, de una levadura para incrementar la producción de, por ejemplo, etanol para procesos de fermentación, se buscaba básicamente toda la vía digamos, ustedes saben que de la glucosa que se consume pasa a través de diferentes enzimas para llegar al piruvato y el piruvato, dependiendo de algunas condiciones, se va a formar succinato, se va a formar el etanol. Y una manera en la que se pretendía hacer o incrementar la producción de etanol en estos casos era bloqueando las vías metabólicas. Eso se llama ingeniería metabólica, ¿verdad? Bueno, entonces básicamente lo que se busca es incentivar a través de obligar a la célula a seguir una sola ruta metabólica de tal manera de que me produzcas la mayor cantidad de producto que quiero. Pero lastimosamente, seguir una vía metabólica significa afectar otras vías metabólicas que también pueden ser de importancia y mucho más. Ustedes saben, o quizás lo vean más adelante, que para que todo en la naturaleza es equilibrio. Entonces, si ustedes quieren producir átomos o si ustedes quieren sintetizar algo, van a necesitar energía. Y esa energía tiene que generarse a partir de otros procesos que se generan en el propio cuerpo. Y si ustedes simplemente interrumpen vías metabólicas al azar, entonces puede ser que no obtengan ni la chicha ni la limonada. Entonces, una manera de poder luchar contra eso es utilizar eh, la asociación de la ingeniería genética con la bioinformática a través de la construcción de librerías génicas de rutas metabólicas específicas, a través de la modificación de factores de transcripción. Eso quiere decir eh, mejorando la asociación, por ejemplo, de la RNA polimerasa hacia el gen de interés, de tal manera de que sea más fácil encontrar el gen y empezar a producirlo más rápido. A través de knockouts genéticos, eso quiere decir, por ejemplo, interrumpiendo una vía metabólica que pueda ser completamente perjudicial hacia los fines correspondientes. Entonces, la ingeniería genética puede entrar y bloquear esa ruta metabólica de tal manera de que ya no sea un problema para la producción de nuestro producto. Y también, bueno, el desarrollo del CRISPR-Cas9, que me imagino que todos ustedes ya han escuchado de eso y que es el boom de las científicas que ganaron el premio Nobel y que me lo vamos a ver más adelante y que obviamente para knockout genético y para edición genética es una herramienta muy, 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 muy importante. Y el paper que, bueno, les voy a mandar el día de hoy tiene un poquito algo que ver con estas herramientas que utilizan el CRISPR-Cas. Entonces, ¿cómo se produce una librería genética de rutas metabólicas específicas?
Entonces, nosotros ya lo habíamos discutido el segundo día de clases de cómo ahora se generan las librerías y hemos visto un poco, un pequeño ejemplo de esos sitios web en los que realmente podemos ver todas esas bases de datos que están generando los análisis genómicos completos. Y ahora hay herramientas y hay algoritmos que nos permiten ver e identificar vías metabólicas. ¿Qué quiere decir eso? Si nuevamente vuelvo al ejemplo de la producción de etanol en la Saccharomyces cerevisiae. Entonces, nosotros tenemos un montón de enzimas que van a codificar las enzimas específicas para que la glucosa se convierta a etanol. Entonces, lo que van a hacer esos algoritmos es buscar todas esas secuencias, que pueden ser miles, porque ustedes saben de que una misma enzima puede tener variantes de persona a persona, entonces puede haber millones de variedades de una sola enzima. Entonces, lo que hacen estos programas es buscar todas las enzimas, por ejemplo, que están envueltas en el proceso de producción de alcohol y va a abrir, digamos, la opción de producirlas, todas esas enzimas, a escala genómica completa. Entonces, básicamente ustedes ya tienen las secuencias, esas secuencias ustedes las hacen producir y las introducen en E. coli o en el organismo que ustedes quieran y van tejiendo, por ejemplo, diferentes redes metabólicas. Y, por ejemplo, cómo pueden combinar esta enzima, digamos, que va a producir el ácido succínico y como de ese, no, perdón, no, el piruvato y otra enzima de otro organismo completamente diferente que vaya a producir el etanol. Entonces ustedes pueden ir mezclando diferentes enzimas de diferentes especies, de diferentes orígenes para producir el producto de interés que ustedes quieran y eso también lo hacen a través de screenings masivos, ¿no? No solamente van a ser ya evaluando de un solo organismo y ver cómo va funcionando todo su metabolismo, sino eso ya lo hacen a escala genómica y eso lo haces o se hace a través de diferentes herramientas que te permiten ver la fotografía completa de un proceso metabólico y produciendo todas las enzimas envueltas en eso. Aquí hay otros ejemplos de, por ejemplo, cómo la bioinformática y la ingeniería genética pueden influenciar, por ejemplo, en la modificación de los sitios -35 y -10 del DNA, que van a ser los sitios de reconocimiento de la RNA transcriptasa. De tal manera de que si ustedes modifican, por ejemplo, los nucleótidos a través de ingeniería genética, los pueden volver mucho más atractivos de tal manera de que la producción de su proteína se asegure, ¿no? Entonces, ahí se modifican las secciones no codificantes del RNA para mejorar la transcripción de las proteínas de interés. También existen modificaciones que se pueden hacer a través de ingeniería genética de los factores de unión a ribosomas de tal manera de que, por ejemplo, se logre volver más eficaz el proceso de traducción de los RNAs mensajeros, que a veces esto también es un problema. Hay ciertos tipos de RNAs que son poco atractivos, por decirlo así, a los ribosomas, y lo que hacen modificando estos sitios de unión a los ribosomas es básicamente aumentar el atractivo del RNA por estos ribosomas. También se están desarrollando los genes de regulación de RNA, que era lo que les mencionaba, ¿no? Es para bloquear, por ejemplo, una vía metabólica, lo más sencillo es crear un pequeño RNA de interferencia, de tal manera de que cuando encuentre una secuencia específica de un RNA que ustedes quieran bloquear, se une ese RNA de interferencia y esa proteína ya no puede ser expresada. Entonces la vía metabólica queda bloqueada en favor de la de interés que ustedes tengan. Tenemos dos variantes del CRISPR-Cas, una es la CRISPR-I, que básicamente no tiene una actividad endonucleasa. Ahorita lo vamos a ver eso más en detalle. Básicamente esto es un bloqueador de funciones genéticas
mientras que el CRISPR-A más bien va a promover la activación de factores de transcripción y puede incrementar también la producción del gen de interés. Estos son los métodos de knockout genético. Entonces, de estos tres últimos que hemos visto, tenemos los RNAs de interferencia, que básicamente ustedes crean un montón de primers específicos hacia las rutas metabólicas que ustedes quieren bloquear, por ejemplo, y las van a producir en los plasmiditos y las van a poner después en contacto con la célula. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del etanol. Por ejemplo, esto puede ser una levadura a la cual ustedes van a transfectar con todos estos plásmidos y los plásmidos van a empezar a producir RNAs de interferencia a lo loco, van a bloquear las vías metabólicas y ustedes van a poder tener su producto deseado con una mayor facilidad, porque la célula va a estar completamente dirigida a la producción de esa proteína y ya no va a producir, digamos, productos que perjudican o que pueden llegar a ser considerados como contaminantes de su producción. Y estas son las dos variantes del CRISPR-Cas que les mencionaba, una que es la de interferencia, en la que el CRISPR-Cas y todo ese sistema va a bloquear la producción de un gen, y la CRISPR-Cas A, que más bien en lugar de bloquear, va a, por ejemplo, promover que entre otro tipo de RNA polimerasa y se empiece a codificar el RNA de interés, mejorando la productividad de su proteína. Y ahora entramos a darle un vistazo muy superficial al CRISPR-Cas9, que es básicamente repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas, que en inglés es clustering, bla, 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 bla. Entonces, básicamente, esto ha sido descubierto casi a principios de los años 2000. O sea, básicamente cuando estaban buscando dentro del genoma de coli, quizás para, por ejemplo, mejorar las células competentes, encontraron dentro de su genoma estos cassettes, ¿no? Y veían de que había secciones que codificaban ciertas proteínas que eran helicasas o endonucleasas de doble cadena, o sea, básicamente proteínas que te rompen la doble cadena de DNA. Y luego vieron una sección que tenía un patrón bien definido de secciones repetitivas intercaladas con unos pequeños fragmentos de DNA. Luego volvía una fracción repetitiva y luego había otro fragmento de DNA y así sucesivamente. Y no entendían la razón de que haya estas secciones repetitivas separando unos pequeños spacers, como se llama, o secciones que codificaban una pequeña oligonucleótido específico. Y pronto se dieron cuenta, ya con el desarrollo de las tecnologías y de las librerías genéticas, que cada uno de estos spacers pertenecían a diferentes fagos o a diferentes virus. Entonces, básicamente dijeron y descubrieron de que esto era un cassette a manera de sistema inmunitario que poseían las bacterias. Y obviamente, variando de bacteria a bacteria, todo el cassette varía. No es lo mismo, por ejemplo, la Cas3 de Escherichia coli a la Cas3, por ejemplo, de una Clostridium. Entonces, se llenó el interés de ver cómo funcionaba este cassette y cómo respondía cuando existía la infección de un fago. Y entonces el modo de acción en Escherichia coli es el siguiente. Cuando entra un bacteriófago, eso quiere decir un virus que va a ser perjudicial o que va a ser letal para la bacteria, entonces todo el sistema Cas se activa y se empieza a transcribir. O sea, todo este cassette se transcribe, digamos como una manera de emergencia. Entonces, lo que se va a hacer es que todos estos spacers que tenía la E. coli en este caso se transcribe, porque obviamente no se sabe qué fago puede ser.
Entonces lo que hace la Escherichia coli es transcribe todo y ver qué está pasando. Y va a generar un RNA de reconocimiento del DNA viral que cuando se transforma recibe el nombre de transcription RNA, que básicamente es esta parte, ¿no? El Cas también se va a transcribir. El Cas es una helicasa de doble cadena, endonucleasa de doble cadena y una helicasa a la vez. O sea, es como una proteína, es una enzima quimérica, cumple dos funciones en una sola. Y va a tener un sitio específico de unión con este RNA de reconocimiento. Entonces, la región palindrómica, esa que es repetida, se va a transcribir y va a recibir el nombre de tracer RNA. Entonces, esa es básicamente la que va a buscar dentro del genoma foráneo si es que existe, digamos, algún tipo de similitud para poder realizar su función. Y entonces a este complejo del DNA de reconocimiento con el DNA de identificación se lo conoce como Signal Guide RNA o RNA guía. Y como va a estar incluida o va a estar acoplada, por decirlo así, a esta enzima Cas, que es una endonucleasa de doble hebra y una helicasa, van a ir identificando el genoma foráneo. Entonces la helicasa va a ir abriendo la doble cadena del virus infectado, infectante mejor dicho, y cuando encuentre el RNA guía, su contraparte dentro del genoma viral, ahí es donde se estaciona todo el complejo y la helicasa doble va a cortarlo, va a cortar la doble secuencia y luego va a entrar el proceso de reparación de DNA de las bacterias, que básicamente no le va a interesar en reparar de manera adecuada. Y ustedes saben que en un proceso de ruptura de DNA de doble cadena, el porcentaje de mutación de la doble cadena va a ser mucho mayor a que si solamente se rompiera una sola de las hebras. Y básicamente, una vez que el DNA del fago ya haya sido roto y haya sido ya reparado, pero que ya la reparación lo ha mutado por completo, el fago queda completamente inactivo y la bacteria sobrevive. Ahora, ¿qué pasa cuando ingresa, por ejemplo, un fago que es completamente foráneo y que es completamente extraño, por ejemplo, a la E. coli? Entonces, lo que se hace es codificar este cassette Cas1, Cas2 y Cas3. Entonces, básicamente van a realizar la misma función, solamente que una vez que corte la Cas9, la doble hebra, va a entrar esta Cas9, digo, esta Cas1, Cas2 y Cas3, y van a cortar un pequeño segmento del fago y lo va a llevar a la región genómica específica. Entonces, básicamente aquí va a agregar un spacer nuevo con la secuencia del nuevo fago y le va a agregar un spacer nuevo, de tal manera de que ya va a haber memoria genética del nuevo fago que está interrumpiendo o que ha tratado de eliminar a la bacteria. Entonces, obviamente, cuando se descubrió la forma de descubrimiento, eh, cuando se descubrió la forma en la que actúa este sistema, entonces se empezó a ver la posibilidad de utilizarlo para la producción recombinante de genes de interés o también la inactivación de otros tipos de genes a través del bloqueo genético. Entonces, básicamente también vendría siendo una herramienta útil para las terapias genéticas. Entonces, básicamente lo que descubrieron las científicas que ganaron el premio Nobel hace un año es básicamente aprovechar todo eso de la anterior diapositiva, pero sustituyen el DNA tracer y el DNA de reconocimiento por un RNA quimérico
que puede ser acoplado a cualquier proteína de interés que ustedes quieran. No si quieren bloquear, por ejemplo, un gen que es promotor del cáncer, entonces en lugar de poner el gen viral, van a poner la secuencia de gen que, o de RNA que va a codificar esa proteína que está generando el cáncer. Y eso puede ser general, o sea, cualquier enzima que ustedes tengan o cualquier secuencia genética que ustedes quieran bloquear, pueden diseñar su RNA guía y van a poder utilizar el sistema CRISPR para delecionar la función de ese gen. Y en el caso de la producción recombinante, básicamente utilizan el proceso de ruptura de doble cadena, pero en vez de que sea simultáneo, solamente van a cortar una cadena a la vez, van a insertar su gen de interés y a través de la función de la ligasa van a poder introducir el gen que ustedes quieran producir por ejemplo, directamente en el genoma de la planta. Entonces aquí ya no, también lo que se busca ya es evitar el paso previo de infectar con Agrobacterium tumefaciens y ver que entra a la planta, que la transfecte y ver si se va a adherir al genoma, ¿no? Aquí directamente pueden colocar su gen de interés directamente dentro del organismo productor y se olvidan del asunto. ¿Y cómo se lo hace? Entonces aquí tienen su DNA quimérico. Quimérico significa que ustedes pueden utilizar cualquier RNA de cualquier gen que ustedes quieran hacer y van a utilizar el mismo sistema, ¿no? Aquí está la Cas9, que es la helicasa, es la endonucleasa de doble cadena, la helicasa. Aquí tienen la guía del gen de interés. Este va a ser el DNA genómico del hospedero, o sea, básicamente aquí en vez de que ustedes infecten, digamos, o que intenten bloquear la función del fago, aquí lo que ustedes van a hacer es utilizar la propia herramienta de la bacteria contra la propia bacteria, por ejemplo, y van a generar, como les digo, primero un corte acá, van a remover un espacio, van a insertar su gen de interés, luego van a hacer un clivaje en la contraparte y lo que va a utilizar la ligasa es utilizar el template de su gen de interés para poder insertar el gen de la proteína que ustedes quieren producir de manera recombinante. Entonces, de esa manera, el CRISPR-Cas es básicamente, digamos, la esperanza que se tiene dentro de la ingeniería genética para poder manipular los genes, los genomas, de una manera más fácil, más rápida, que básicamente esa es la exigencia que siempre nos van a dar a los científicos, que todo lo quieren rápido. Y bueno, una de las respuestas es el CRISPR-Cas, que obviamente todavía tiene muchas cosas que desarrollarse, todavía tiene muchas limitaciones para su uso y que obviamente las potenciales aplicaciones pueden ser en mejoramiento genético, puede ser en control biológico, puede promover la producción de nuevas medicinas, puede servir para las terapias génicas, como les decía, eh, puede generar antibióticos específicos, por ejemplo, evitar infecciones diarreicas para la promoción de las bacterias probióticas y obviamente la cura de enfermedades. Ahora, obviamente la controversia con el CRISPR-Cas viene en que por ahí estás produciendo un superhumano, puedes alterar un gen que puede ser un resultado caótico, eh, puedes, puedes liberar, por ejemplo, un organismo que va a ser resistente, por ejemplo, a algún tipo de presión selectiva y eso puede generar un caos. Eh, bueno, en esta tabla lo consideran como puedes diseñar a tu bebé, por decirlo así. O sea, bebés a la carta, en otras palabras. Puedes crearlo al Capitán América o al Spider-Man, que por alguna extraña razón es una amenaza. Eh, Obviamente puedes producir drogas y obviamente eso va a ser un gran negocio cuando salga. Y también puedes promover la creación de armas biológicas, que eso sí puede ser realmente una verdadera amenaza.
Y con eso hemos terminado la clase de hoy respecto a las aplicaciones y las potencialidades de la ingeniería genética. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, alguna acotación. Nada, todo claro. Más nerviosos por el examen de mañana, creo. Mañana es su examen, ¿no? Sí, doctor, mañana es. Bueno, hoy, como les había mencionado, les paso el último artículo y también les voy a pasar el cuestionario que va a ser parte de la evaluación del capítulo. La doctora Álvarez me comunicará cuándo va a ser la evaluación respecto a este capítulo en específico y bueno, ahí nos volveremos a leer, esta vez yo preguntándoles a ustedes y bueno, eso sería todo por parte del capítulo 3. El lunes vuelven a las clases con la doctora Álvarez y bueno, desearles buena suerte en la consecución de sus estudios, que creo que ese ya es su último año, creo que es, ¿no? ¿O cuántos años más les falta? ¿4 años es? ¿5? Sí, ese sería el último año, doctor. Entonces ya estamos cerca ya de tener más profesionales bioquímicos. Entonces, buena suerte el día de mañana y cualquier pregunta o duda en el cuestionario les voy a dejar mi correo electrónico y bienvenidos a escribir cualquier duda que tengan. Buena suerte y bueno, nos vemos. Hasta luego, doctor. Bueno, doctor, Hasta luego, gracias. doctor. Usted. Gracias, doctor. Hasta luego.